de Dios y de la patria, se abre la sesión. Mejor. Si no invertimos el orden de la tabla. Sí. El acta de la sesión 57 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados y estimados invitados. Se recibieron los siguientes documentos para esta comisión. Hubo un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de la señora Arce, Bravo, doña Ana María, Delgado, Nullado y Riquelme, y del diputado señor Tapia, que modifica la ley 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores para permitir la adopción por los convivientes civiles. Se recibió, Presidenta, también una nota de la Defensoría de la Niñez, quien remite el documento Recomendaciones para la formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, realizado por esa Defensoría, en virtud de lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Garantías, que indica que el proceso de formulación de la política y plan deberá considerar la participación del Consejo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, las oficinas locales de la niñez, el Consejo de la Sociedad Civil, expertos y organizaciones, en particular aquellas organizaciones sin fines de lucro que trabajen con la niñez y la adolescencia. Este documento fue entregado a la Subsecretaría de la Niñez en enero del año 2024. En este sentido, y dado que la Comisión recibirá a la Subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, con el fin de conocer el estado de avance de la Política Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, se remite el documento recién señalado para el conocimiento de los integrantes de esta comisión. Voy a juntar copia de la cuenta a al WhatsApp grupal de la comisión. Se recibió recientemente una nota de un particular, funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de O'Higgins, quien solicita a la Comisión su intervención para aclarar e interpretar correctamente la Ley 21.652. Específicamente solicita se realice alguna gestión respecto de los funcionarios públicos que son personas con trastorno espectro autista. También en el caso de cuidadoras y discapacitados. Sostiene que no se han visto beneficiados por ninguna ley. Incluso sostienen haber sido perjudicados con la Ley de Conciliación de Vida Laboral y Familiar, que no se les aplicaría. Se ven perjudicados con la disminución de los días de trabajo. Hago presente, señora Presidenta, que este es un documento masivo, porque también ha llegado a la Comisión de Derechos Humanos, en el mismo tenor y el mismo concepto. Finalmente, una nota del abogado Guillermo Oliver, que estaba invitado para esta comisión, que se excusa de asistir a esta sesión por razones de agenda. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretario. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? ¿No? Ofrezco la palabra en varios. Diputado Donoso, tiene la palabra. Presidenta, quisiera solicitarle a la comisión que invitáramos al director de JUNAEV, en tanto para que dé cuenta de la situación que existe de los contratos de alimentación en los colegios y jardines, donde hemos recibido denuncias, al menos 2 diputados de esta comisión, la diputada Bulne y yo por lo menos, en cuanto a que no se estarían entregando las raciones, que esta alimentación, además preparada por sus manipuladoras, tampoco estaría la cantidad de manipuladoras, y que habrían varios incumplimientos que se mantienen sin sanción por parte de una empresa que tendría gran parte de las concesiones a nivel nacional, y que si bien se ejecutan las fiscalizaciones, la empresa no le habrían cobrado los montos que corresponden a estas fiscalizaciones. Por lo tanto, quisiéramos que viniese a explicar la situación el director nacional de JUNAEV, si es posible para la próxima sesión. Gracias, diputado. ¿Alguien más tiene algún varios? No sé si va en varios. Diputada Sara, tiene Gracias, la palabra. Presidenta. Respecto, bueno, luego vamos a entrar a la discusión del proyecto de ley, pero no sé si la instancia para pedir si es que se pueden fusionar los proyectos de ley que tienen que ver con la materia que estamos discutiendo. No sé si lo puedo solicitar al tiro o al inicio de la... ¿Sí? Ya que hay un boletín que es el 16.578, el 16.590, que uno está
en la el primero es 16578-06 y el segundo es 16590-24, que son las ideas matrices bien similares a los que hoy día estamos discutiendo en este proyecto de ley que estamos llevando a cabo en la comisión. No sé si existe posibilidad que los podamos fusionar. Gracias, diputada. Una consulta ahí, secretario, si la fusión se solicita antes de la votación en general o después. Ahí tengo una duda. Le respondo inmediatamente, señora presidenta. A ver, vamos por lo primero. Para que saquemos el punto. Usted habló, señora diputada, del 16590. Sí, está bien. Que ese está en el gobierno interior. Perfecto. Hay uno que es el 16592-25. Dispone medidas de seguridad en recitales y eventos masivos que promueven la narcocultura, violencia. Está en el mismo tenor. Ya. Sí. Pero me Ese refiero no de lo que hay tengo otros. considerado. Hay otros. A no ser que queramos acotar solamente algunos proyectos. O sea, la idea es que se puedan fusionar todos los que están en la línea de la idea matriz de para que no... ¿Sí? Perfecto. Pero yo encontré estos dos, que uno que el que está en el gobierno interior y el otro que está en la Comisión de Constitución. Sí. Como Secretaría nosotros ya hicimos la investigación y en realidad son 1, 2, 3, 4, incluyendo el que estamos nosotros. Hay uno más. Son todos del mismo tenor. Está el 16578, está el 15158 y el 16592, 16590. Son esos cuatro que hablan sobre lo mismo en diferentes contextos. Por lo tanto, el primer acuerdo es fusionar esos proyectos de ley. El segundo, y lo segundo, Presidenta, es que no podemos votarlo en general hasta en tanto se produzca la fusión y que la comisión logre consensuar un texto que los unifique a los cuatro. Una vez que la comisión llega a ese acuerdo de unificar un texto, recién ahí empezamos a legislar sobre ese texto. Pero ese texto, en el fondo, compila, armoniza, estructura todas las disposiciones en el sentido que la comisión quiere legislar. Y lo trabajan los asesores. Sí, no, la Secretaría Legislativa, o sea, nosotros, digamos, como Secretaría Legislativa, tenemos vedado porque no gozamos del voto popular que tienen los parlamentarios. Por lo tanto, se hace con los asesores de los parlamentarios previa ratificación por ustedes de ese texto. Esa es la razón, señora presidenta. Gracias, secretario. Entonces, pido el acuerdo para estos dos puntos. El primero, la solicitud del diputado Donoso de invitar al director de la JUNAEVES para que se haga presente en la próxima sesión y nos dé cuenta, ¿cierto?, de la problemática planteada acá por el diputado. ¿Hay acuerdo para esa solicitud? ¿Sí? Se toma el acuerdo. Próxima sesión. Y también la solicitud de la diputada Sara Concha, donde nos solicita fusionar los proyectos, ¿cierto?, que coinciden en la idea matriz junto con el proyecto que estamos empezando nuestra discusión y que evidentemente buscar la mayor transversalidad posible y procurar, ¿cierto?, ya pronto consensuar en un solo texto, ¿cierto?, al trabajar nuestros asesores en él. Solicito el acuerdo para solicitar la fusión. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a la orden del día. Saludar a nuestros invitados, la subsecretaria y también quien la acompaña. Y también tenemos también a nuestros otros invitados que están allá también, que el segundo bloque también les va a tocar. Agradecer también su participación acá. Así que en primera instancia damos la palabra a la subsecretaria de la Niñez. Hay que recordar que había una temática pendiente, ¿cierto? Ella nos viene a dar a conocer el estado de avance de la Política Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia. Y para nosotros, ¿cierto?, como parlamentarios de esta comisión tan importante como es la familia, donde vemos específicamente las temáticas de infancia, es de extrema relevancia. Así que le damos la palabra a su secretaria.
Muchas gracias, Presidenta, y a todos los miembros de la Comisión. En primer lugar, quiero agradecer la acogida a la petición o a la sugerencia que hicimos de poder presentarles los avances de la política nacional. Tenemos una presentación que les vamos a dejar, que es una síntesis de lo que hemos avanzado y cuál es el punto en el que estamos y cuál es el calendario para la aprobación y posterior decreto supremo de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y de también su plan de acción. Quiero hacer la precaución de que esta es lo que nosotros traemos aquí en base a lo que es el calendario de elaboración de este instrumento normativo. Son los acuerdos que tenemos en este momento en los equipos técnicos y con los equipos directivos de los diversos ministerios que les voy a comentar. Y restan 2 pasos que los quiero advertir desde el comienzo, y por eso que es tan oportuna, Presidenta, esta reunión. Restan 2 pasos para la aprobación de esta política. Uno, someter la política y el plan de acción al Comité Interministerial Social de Familia y Niñez, que es lo que la ley exige como aprobación por parte del intersector, y posteriormente, en el caso de que esta política y este plan sean aprobados en esa instancia, lo que corresponde a continuación es el traslado de este instrumento al Presidente de la República para la dictación del decreto supremo correspondiente. Esos son hoy día estamos... Les voy a mostrar después el calendario. Estamos en este punto donde ya tenemos los acuerdos, tenemos la formulación, tenemos la propuesta final del plan de acción, y nos restarían esas 2 instancias que les voy a comentar. Por lo tanto, estamos en un momento en el que ya está bastante consolidado lo que se va a plantear en la política, sin embargo, no está aprobada de acuerdo a lo que son las reglas, ¿verdad?, de funcionamiento. Entonces, esta es una síntesis de lo que hemos trabajado. Quisiera yo centrar la presentación, por una parte, de forma muy breve, en el marco normativo de la política. La política no es algo que es simplemente una voluntad del Ejecutivo, sino que tiene un marco normativo al que hay que responder. Presentarles la propuesta de política y los avances del plan de acción. Nos gustaría particularmente conversar con ustedes sobre el modelo de gobernanza que estamos planteando en la política, donde tenemos ahí 1 o 2 propuestas que esperamos les gusten y que involucran al Poder Legislativo y no solo al Poder Ejecutivo, y comentarles cuáles son los próximos pasos en los que estamos. Muy brevemente, en primer lugar, es el marco normativo. Como ustedes saben, el Congreso Nacional formuló y aprobó la Ley de Garantía, y dentro de la Ley de Garantía, una de las tareas que le asigna al Ejecutivo la Ley de Garantía es la adecuación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que estaba vigente y que está vigente hasta este momento, que es una política que tiene una fecha, ¿verdad? Tiene un periodo del 2018 al 2025. Que es la última política que está vigente. Lo que hace la Ley de Garantía es decir, dado que existe esa política, en realidad hace 2 cosas. Dado que existe esa política hay que adecuarla. Y en segundo lugar, la Ley de Garantía señala que la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su plan de acción es un instrumento legal, es obligatorio para los gobiernos, no es un instrumento como hasta aquí las políticas de este tipo de la voluntad del Ejecutivo de turno, y por eso hay discontinuidad en la política. La ley lo que hace es decir, esto tiene que ser una política continua, le asigna un plazo para poder reformularse la política actual y generar esta política adecuada a la Ley de Garantía. Fija incluso cuáles son los ámbitos sobre los cuales la política se tiene que pronunciar, y además le asigna una duración en el tiempo a la política de 9 años, de manera que la política trascienda, ¿verdad?, y el plan de acción trascienda los periodos, digamos, de administración del Ejecutivo. Y en ese marco, la decisión que el Gobierno tomó es que la política que está vigente es una política que, por supuesto, es válida, está bien formulada, tiene sus metas, digamos, en avance. Sin embargo, el enfoque o los enfoques
enfoques con los cuales esa política fue diseñada requieren mucho más que simplemente una actualización o una adecuación, y por lo tanto hemos emprendido la tarea de reformular y rediseñar la política completamente, por supuesto tomando los asuntos centrales que estaban en la vigente, pero hemos hecho un esfuerzo mucho más grande del que originalmente se tenía previsto, dado que el marco normativo de la Ley de Garantía es muchísimo más exigente en cuanto a qué es lo que tiene que contener una política que la política anterior. De hecho, la ley, y eso el Parlamento fue bastante claro, cuando uno lee la historia de la ley, hubo una persistencia en que se fijara a nivel de la ley cuáles son los elementos básicos que tiene que tomar en consideración la política de niñez y adolescencia. Entonces, esta es una política que, de acuerdo a las reglas con las que nos estamos moviendo por la Ley de Garantía, tiene una duración de 9 años, tiene una obligación legal de hacer un monitoreo anual, es decir, todos los años hay que rendir cuenta del avance de la política nacional, y tiene un proceso de evaluación formal cada 3 años, que permite cada 3 años no solo hacer ajustes a la ejecución, sino que poder hacer adecuaciones, reformulaciones y de alguna manera tener un instrumento, ¿verdad?, de planificación, que es un instrumento que se va adecuando a las contingencias y a los temas emergentes que van saliendo a lo largo del tiempo. Ustedes saben mejor que todos nosotros cómo en esta comisión todo el tiempo se están planteando temas, ¿verdad?, que son temas emergentes, que son temas nuevos, y que si nosotros cerramos una política por 9 años con los mismos temas, nos vamos a quedar cortos con lo que hay que hacer, y por lo tanto la ley y el legislador previó que tenía un mecanismo de monitoreo, pero además tenía un mecanismo de evaluación que no espera al año 9, sino que lo tiene que hacer cada 3 años por obligación, digamos, legal. Y los actores que participan en el proceso de formulación de la política son muy variados, son prácticamente toda la sociedad. Está el Consejo de Niños, la Defensoría, en fin, ya se mencionó antes, y ya les vamos a comentar cómo hemos hecho ese proceso. Y la política, además, de acuerdo a la ley, dice que el sistema de garantías tiene que asegurar, la política tiene que apoyar que este sistema de garantías sea universal, coordinado, integral, sistémico y intersectorial, que son las condiciones que la ley de garantía le pone a este instrumento de planificación que es la política. Estas son condiciones básicas que están en el marco legal, no son condiciones que hayamos nosotros como Ejecutivo señalado, sino que son las condiciones mínimas que la política tiene que cumplir. En ese sentido, y por lo tanto en ese marco es como hemos hecho el trabajo. La política además debe estar acompañada de un plan de acción. No es solamente el documento de política, sino que tiene que tener un plan de acción que está regulado en el artículo 81 de la Ley de Garantía, y ese plan de acción tiene que, no solo hablar de acciones concretas que se van a realizar, sino que además tiene que tener objetivos y tiene que tener, ¿verdad?, metas, y tiene que tener indicadores. Por lo tanto, es un plan de acción que no es una declaración de un conjunto de acciones que se van a realizar, sino que tiene otros elementos que son elementos de una metodología más avanzada de lo que estamos acostumbrados en términos de las políticas nacionales. Lo que nosotros hemos hecho, no alcanza a verse ahí, pero lo que nosotros hemos hecho es que esto está cumpliendo con las líneas que propone la ley, que tiene que ver con que sea una política que esté orientada por los derechos de los niños y las garantías que la propia Ley de Garantías establece. Y por lo tanto necesitamos, de acuerdo a lo que nos dice la ley, identificar los programas o las líneas programáticas que se van a considerar parte de la política. No es opcional reconocer los programas que están ahí. Necesitamos además que la política contenga acciones y medidas específicas a ejecutar y no acciones generales, eso también lo dice la Ley de Garantía. Tiene que además para esas acciones fijarse los plazos de ejecución de esas acciones, también la Ley de Garantía lo instruye de esa manera. Tiene que señalar quiénes son los órganos y las instituciones responsables de cada una de las acciones que se propone, y nosotros hemos agregado que tienen que haber metas específicas que se puedan medir y tienen que haber indicadores que sean consensuados para efectos de la evaluación, y que la evaluación no sea solamente una evaluación cualitativa de los resultados de la implementación de la política y el plan. En ese marco, perdón la especificidad, pero esto es, nosotros hemos tenido que hacer el diseño de la política y del plan de acción asegurándonos que estamos cumpliendo con los contenidos y los parámetros mínimos de calidad de la política que fijó la Ley de Garantía cuando se publicó.
En ese sentido, también la ley es sumamente específica, señalando que la actualización de esta política y de este plan de acción tiene que contemplar todas las acciones que el Ejecutivo pueda comprometer, pero hay cinco asuntos que no pueden faltar ni en la política ni en el plan de acción que han sido fijados por la Ley de Garantía. Eso dice relación con pronunciarse acerca de medidas y acciones que puedan propiciar la conciliación trabajo-familia. Es algo que la Ley de Garantía pide que en la política esté. La promoción de la participación de niños, niñas y adolescentes también es un contenido mínimo que fija la ley. La promoción de actividades de goce y disfrute de la naturaleza y de los espacios de esparcimiento y recreación también es algo que la política es específica en señalar. La promoción de medios de comunicación que difundan información acerca ¿verdad? De materias que son de interés para los niños y para las familias, y por otro lado prevenir digamos, a como dé lugar las diversas formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esas son 5 materias que pueden parecer muy específicas, pero que son 5 materias que la Ley de Garantías en su texto define como contenidos mínimos de la política de infancia. No, la ley no lo dejó abierto a, digamos, podemos sobre eso poner todas las otras cosas, pero estos son temas que la ley señaló que tienen que ponderarse y tienen que considerarse en la formulación tanto de la política como del plan de acción. Y son temas suficientemente transversales como para que esto haya que conversarlo, ¿verdad?, intersectorialmente con distintos sectores. El diagrama que está ahí lo que hace es muy sencillamente dar cuenta de cuáles han sido las etapas del proceso de construcción de la política para llegar al momento en el que nosotros estamos. Esta es una política que va a tener vigencia entre el año 24 y el año 23, debería decir 32, y el año 32, no es que vaya para atrás la política, y el año 32, perdón, vamos a corregir eso. Ese es el periodo, digamos, de la política, y tenemos de plazo, ¿verdad?, ahora antes de mayo la aprobación. Ha habido una primera etapa de recopilación de antecedentes y de presentación del cronograma de trabajo con formación de los equipos de trabajo intersectoriales. Esta política la hemos hecho completa y enteramente con los funcionarios representantes de cerca de 65 instituciones. Esta política no ha sido, por decirlo de alguna manera, externalizada para que sea formulada por otras instituciones, ha sido hecha completamente con el personal, digamos, y los representantes de cada una de las instituciones. Se definieron los principios y los enfoques con los que íbamos a trabajar. Eso fue producto de una negociación y de una conciliación entre los distintos actores y los distintos sectores. Se hizo un análisis de la situación de la niñez y la adolescencia, actualizando la política del año 2018 y incorporando una cantidad, ¿verdad?, de elementos que han sido temas que han emergido en el último tiempo. Luego se pasó a la fase de definición de compromisos intersectoriales. Nosotros hemos evitado, y esto quiero ser bastante clara, revisando políticas, digamos, de otro tipo y anteriores, hemos sido muy cuidadosos de que la política y el plan de acción no sean la compilación de los compromisos sectoriales, que es lo que habitualmente uno ve en políticas de esta naturaleza. Cada institución presenta sus compromisos, se compilan y se ponen todos juntos en un mismo instrumento y entendemos que esa es la política. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, porque así la ley lo indica, de que los compromisos sean compromisos intersectoriales y no sean la copia de lo que cada sector tiene que hacer. De manera que esto es mucho más que simplemente compilar. Los sectores tienen que hacer bien lo que tienen que hacer, son responsables privativos de diferentes materias, y a esta política concurren aquellos aspectos del bienestar de los niños que nos ocupan a más de una institución. Y por otra parte, en este momento estamos cerrando la última fase, que es la definición de metas y indicadores para poder hacer las evaluaciones, etcétera. Para todo esto hemos hecho un amplio proceso de participación, tal cual la ley lo señala, de participación que tiene que ver con ciudadanos, que tiene que ver con padres, madres, cuidadores, con los propios niños, niñas y adolescentes, con organizaciones de la sociedad civil y con organismos internacionales y el sector privado. El proceso participativo que ustedes ven ahí es algo que venimos haciendo desde el comienzo. Hemos tenido consultas ciudadanas, revisiones documentales, diálogos y talleres. Hemos aprovechado las instancias de la ley de las mesas intersectoriales, tanto a nivel nacional, regional como local,
hemos hecho entrevistas en profundidad a personas, actores claves, instituciones. Incluso en el caso de la sociedad civil, hemos consultado a más de 190 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en infancia y adolescencia. Cerca de 13.000 personas participaron en una consulta ciudadana, de los cuales buena parte, digamos una parte importante, 1/3 de ellos son niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, hemos hecho actividades en regionales y locales, lo que nos ha permitido tener una consulta amplia de cuáles son las prioridades y cuáles son los elementos que son importantes de considerar. En ese marco, simplemente por dar una ilustración, cuando nosotros hacemos las consultas acerca de derechos, prioridades y cuáles son las preocupaciones de los niños, niñas y adolescentes a lo largo de todo el país, nos encontramos con una cosa como la que les queremos sintetizar en la pantalla. Al preguntarle a los niños abiertamente, estas no fueron preguntas cerradas de qué opina de cada uno de estos temas, sino que al preguntarles abiertamente y procesar esas preguntas abiertas de casi 6.000 niños, nos encontramos con el tema de la violencia, con el tema del bullying, con el tema de la discriminación, la salud mental, el alcohol y las drogas como preocupaciones fundamentales de los propios niños. Y en ese sentido pensamos que estos elementos tienen que estar presentes de forma muy importante en la política y el plan, porque son prioridades que tenemos los adultos. Ustedes mismos han relevado estos temas en los distintos trabajos de esta comisión, al igual que en la Comisión de Desarrollo Social, y hay una coincidencia y una priorización que hacen los propios niños, tanto de zonas urbanas como rurales, con estos temas que son temas de alta preocupación. Les vamos a dejar en la presentación simplemente algunas opiniones de los propios niños que nosotros extrajimos para poder ilustrar qué es lo que los niños dicen en distintos lugares, ¿verdad?, acerca de sus preocupaciones principales. Adicionalmente a eso, se ha trabajado con la metodología de teoría de cambio. Eso significa que es una metodología de diseño de política que es la que hoy día se ocupa y que tiene que ver con identificar cuál es el problema general al cual la política se enfrenta, un problema global, que nosotros decimos niños, niñas y adolescentes que presentan un bajo nivel de bienestar debido a que existen dificultades en el ejercicio de sus derechos y en las garantías, y por lo tanto el ejercicio ha sido identificar cuáles son los problemas, cuáles son las causas de esos problemas, cuáles son las estrategias que hay que poner en operación, y sobre todo esta metodología nos permite centrarnos en resultados y no en procesos ni procedimientos, y por lo tanto la política es una política que fija resultados. Lo que hace mucho más difícil el trabajo, ¿verdad?, de conciliar que todos estemos de acuerdo en cuál es el resultado, y no solo cuál es el resultado, sino que cuál es el volumen de ese resultado, en una lógica de aumentar el bienestar de los niños y el ejercicio de los derechos. Para eso llegamos a un consenso de una visión de futuro de la política que dice en Chile, pensando en poner en presente lo que queremos que ocurra el 32, en Chile los niños, niñas y adolescentes ejercen plenamente todos sus derechos en el marco de un sistema de garantías y protección integral que está consolidado, en un entorno social, político y económico que fomenta su crecimiento y desarrollo integral, asegurando que la niñez y la adolescencia alcance su máximo potencial de desarrollo, su bienestar integral y una participación activa en la sociedad. Eso es simplemente una visión de futuro que a lo que apunta es a concentrar los esfuerzos de la política en lo que hemos llamado el bienestar integral. Eso significa que no nos sirve que a los niños les vaya bien en el colegio, pero están enfermos, no nos sirven que estén sanos, pero no tengan dónde jugar, no nos sirven que tengan dónde jugar, pero tengan miedo. En fin, necesitamos, ¿verdad?, que los niños puedan desarrollarse integralmente en todo lo que la propia ley de garantía señala, que se trata de un bienestar físico, mental, emocional, social, con acceso, ¿verdad?, a los recursos que la sociedad les puede ofrecer. En el marco de esto, y perdonen el apuro, pero es la síntesis, porque esto tiene muchos antecedentes, nosotros hemos identificado, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y a lo que son las áreas del bienestar, un área de supervivencia, otra de desarrollo, otra de protección y otra de participación, y se han definido 11 objetivos estratégicos, que son los que en el fondo lo que estamos sugiriendo es que midamos los resultados sobre la base de la mejoría de estas situaciones. En el ámbito de la supervivencia hemos priorizado
lo siguiente: favorecer hábitos de vida saludable en niñas, niños y adolescentes a través de una alimentación adecuada e inocua y a través de la actividad física, lo que conecta con la política del Ministerio de Salud de reducción o desaceleración de los problemas de malnutrición por exceso, que es un problema que ha ido increciendo en el país de una forma bastante brutal y que estamos hoy día con una alerta sanitaria muy importante respecto de la malnutrición por exceso. Lo segundo, fortalecer la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Le hemos dado un objetivo estratégico completo a la salud mental, porque entendemos que la salud mental no solo es algo que los niños hacen ver, sino que es algo muy nocivo para la sociedad, y por lo tanto hemos dedicado un objetivo estratégico específico y completo a favorecer condiciones de salud mental y tratar las condiciones de salud mental desde muy chiquititos. Lo tercero es mejorar las condiciones medioambientales de los territorios en los que los niños, las niñas y los adolescentes se desenvuelven. Tenemos territorio, las condiciones ambientales de algunos territorios son nocivas para el desarrollo de los niños y por lo tanto también hemos destinado un mejoramiento de esas condiciones medioambientales que no son solo físicas, sino que también de condiciones, de las condiciones sociales de esos territorios. Y luego hemos también considerado como un objetivo estratégico mejorar las condiciones de habitabilidad, acceso a servicios básicos, accesibilidad de los hogares con niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué este último objetivo es tan importante? Porque si bien las cifras de déficit de acceso a servicios básicos son cifras pequeñas, o sea, nosotros tenemos tasas muy altas de acceso al agua potable, tasas muy altas, ¿verdad?, de acceso a la energía eléctrica, etcétera. El problema que tenemos es que esa brecha que nos queda no resuelta es demasiado difícil de resolver. Y el objetivo es que todos los niños tengan, ¿verdad?, acceso, todos los hogares con niños tengan acceso a agua en buenas condiciones, y nos van quedando saldos. Los que son representantes de lugares rurales sabrán que en algunos lugares el alcantarillado tal cual lo conocemos en la ciudad no va a llegar nunca, o sea, porque no hay forma de que haya factibilidad para eso, y tenemos que ser particularmente creativos de buscar alternativas, ¿verdad?, de salubridad y de sanidad que nos permitan asegurar que los hogares con niños van a estar en buenas condiciones. En el ámbito del desarrollo hemos seleccionado 2 elementos en términos de prioridad que nos parece que intersectorialmente tienen sentido. El primero es fortalecer las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes que permitan el desarrollo de competencias al mismo tiempo que el logro de aprendizaje. Y esto va al corazón, no del currículum educativo, ni de la asistencia al colegio, ni de las inasistencias reiteradas, sino que va al corazón de hacer un seguimiento a la trayectoria educativa de los niños. A nosotros no nos interesa como política que los niños entren y salgan del colegio, nos interesa que haya una trayectoria consistente, constante en el tiempo, donde se combine de la mejor manera posible el desarrollo de competencias personales, pero también el logro de aprendizaje. Y los indicadores de aprendizaje también bajitos. Por todas las pruebas internacionales, las pruebas nacionales. Por lo tanto, lo que asegura resultados de aprendizaje tiene que ver con un niño constantemente en la escuela en un entorno adecuado. Y adicionalmente a eso, hemos también seleccionado como prioritario aumentar la disponibilidad de espacios adecuados y seguros para el esparcimiento, para el juego y para la recreación de los niños, que tiene un contenido y un propósito que tiene que ver con el desarrollo infantil, pero que también tiene que ver con la seguridad. Nosotros no podemos seguir, ¿no es cierto?, en esta lógica de los niños están encerrados en sus casas, no pueden salir, tienen miedo de salir, la familia, y por lo tanto hay que poner en la política prioridades que tengan que ver con los espacios públicos que sean adecuados a los niños, no solo desde el punto de vista de si son bonitos, no son bonitos, si tienen buenos juegos, no tienen buenos juegos, sino que básicamente tienen que ser seguros para el desarrollo de los niños. No estoy hablando solamente de delincuencia, estoy hablando seguros en el sentido amplio de la palabra. Desde el punto de vista de la protección, hemos priorizado 3 objetivos estratégicos. Uno es disminuir la cantidad de hogares con niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza monetaria y multidimensional mediante su acceso a programas y a prestaciones de protección social. Las cifras, si nos comparamos con América Latina, son bastante bajas, pero para un país como el nuestro no son tan bajas. ¿No es cierto que el 10% o el 16% en algunos casos de los hogares con niños o que de los niños estén en situación de pobreza? No es algo que tenga que enorgullecernos, y tenemos que buscar los mecanismos desde la protección social para que los hogares con niños tengan por lo menos un piso básico de protección social que les permita,
enfrentar las dificultades socioeconómicas, pero hemos incorporado no solo la pobreza monetaria, sino que también la pobreza multidimensional. En segundo lugar, hemos también priorizado como objetivo estratégico fortalecer las condiciones para que niños y niñas se desarrollen en entornos positivos para su cuidado, es decir, que no se trata solamente de que las necesidades básicas estén satisfechas, sino que necesitamos que hayan ambientes y espacios y contextos nutritivos para los niños desde el punto de vista socioemocional. Eso contribuye también al tema de la salud mental y por lo tanto tenemos que trabajar, o sea, no estamos fuera de lo que son o de lo que serán políticas de cuidado y de un ambiente propicio al desarrollo de los niños y de los adolescentes. Y por último, disminuir todas las formas de violencia ejercidas contra los niños y reparar los daños que estos provocan en su desarrollo y bienestar. Las cifras de violencia contra los niños en el país son alarmantes. Las cifras que están reportadas por UNICEF y por otros hablan de cerca de un 60% de los niños que experimentan algún tipo de violencia, de los cuales hay un 30% que incluso experimentan violencia física al interior de sus familias. Por lo tanto, son cifras muy preocupantes, son cifras que no son nuevas, son cifras conocidas, pero que no bajan en el tiempo y por lo tanto pensamos, porque este es un asunto de crianza, de estilo de crianza, de forma de relacionarse con los niños, y por lo tanto pensamos que un objetivo estratégico en esa línea es muy importante porque esto afecta a todos los niños, no afecta solamente a los niños que clásicamente conocemos como niños vulnerados en sus derechos o en el sistema de protección especializado. Estas son cifras nacionales. Entonces, hay todavía un conjunto de adultos que consideran que golpear a los niños está bien para educarlos, eso dicen las encuestas especializadas y por lo tanto tenemos que hacer un trabajo muy importante de sensibilización y de cambios de conducta en los adultos, no es de cambio de conductas en los niños. Por último, tenemos, digamos, dentro de las líneas, el aumento de la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes en todo el país es un propósito de la Ley de Garantías que nosotros hemos recogido acá. Ustedes saben que la Ley de Garantía genera la formación de comités consultivos comunales de niños, niños y adolescentes, consejos regionales y el Consejo Nacional, que lo tenemos funcionando, y eso, como he dicho yo en otras ocasiones, esta es una inversión que está haciendo el país en democracia y por lo tanto tenemos una línea estratégica muy importante en términos de asegurar que los niños participen de aquellos asuntos que les afecten en cada uno de los niveles, partiendo por la familia y, por supuesto, en respeto a su autonomía progresiva. Nadie va a pedir que participe el niño de 2 años de la misma manera que participa el niño de 14. Ahí hay metodologías y trabajos que estamos haciendo. Adicionalmente, y con esto ya me callo en esta parte, adicionalmente agregamos un décimo, digamos, no le pusimos número ahí, pero en la práctica es un 11º objetivo estratégico que tiene que ver con aumentar y mejorar las condiciones político-institucionales que permita garantizar el ejercicio de los derechos de los niños en el marco de la instalación de este sistema de garantía. Nada de esto puede hacerse si nosotros no fortalecemos las instancias que tenemos institucionales. Cuando digo institucionales estoy hablando del sistema de funcionamiento del país, no estoy hablando del Ejecutivo solamente. Ya les voy a contar cómo pensamos hacer eso. Hoy día cada sector hace lo que tiene que hacer. Cada uno puede tener sus metas, cada uno puede tener, y vamos a suponer que todos hacemos bien lo que tenemos que hacer. Pero la suma de gente haciendo bien lo que tiene que hacer no alcanza para poder, en el fondo, atender necesidades que son integrales y que son multidimensionales. Por lo tanto, si educación hace muy bien su trabajo, salud también lo hace, nosotros también lo hacemos, eso igual no alcanza para que todo esto llegue exactamente a los mismos niños en los mismos territorios. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo de institucionalidad que va mucho más allá de generar mesas y comisiones de trabajo. Esto tiene que ver con una lógica de trabajar de forma diferente y eso implica un esfuerzo muy grande en términos de condiciones político-institucionales. Se habla más de la coordinación y se habla más de la articulación de lo que realmente se hace. Eso lo hemos probado en conversaciones anteriores, ¿cierto? Estamos todos en un montón de mesas, pero mientras más mesas haya, eso nos asegura que las cosas van a funcionar mejor. Y por último, comentarles que hemos decidido también incorporarle a la política a la política y al plan, algo que no está explícitamente expresado en la Ley de Garantía, pero que quiere apoyar esta estrategia de las condiciones político-institucionales, que es lo que hemos llamado un modelo de gobernanza. Eso significa que la política y el plan como tal, como les decía al principio, no puede ser la suma de voluntades sectoriales, tiene que tener
una cierta personalidad propia. Y para eso hemos identificado 5 elementos de la gobernanza. No se preocupen, aquí no hay institucionalidad. 5 elementos de la gobernanza que son fundamentales para nosotros que operen. La política como tal tiene que tener una agenda de estudios y evaluaciones. No podemos estar en los estudios y las evaluaciones a ver si tenemos plata en el año, si se nos ocurre un tema, etcétera. Nosotros tenemos un conjunto de instrumentos en el Estado para la medición de las condiciones de vida de los niños que desafortunadamente son irregulares en el tiempo y que dependen de estar negociando año tras año los recursos para poder hacer esos trabajos. La encuesta longitudinal de primera infancia, por ejemplo, la ELPI, es algo que sube y baja en términos de prioridad en circunstancias que como encuesta longitudinal es la única que nos ayuda a saber si vamos mejor en el desarrollo infantil. Entonces depende de dónde la pongan, cuánta plata tengamos, si aprobaron la plata, si no aprobaron la plata, y nos vamos perdiendo instrumentos que son fantásticos para poder medir si avanzamos o no, simplemente por razones que no tenemos una planificación de mediano y largo plazo. Estoy ilustrando con eso para decir que una política, para que se sostenga en el tiempo, requiere tener una agenda de estudios y evaluaciones que sean permanentes. Y eso no podemos depender de la voluntad, ¿verdad?, de cada quien, si tiene ganas o no tiene ganas de evaluar aquellas acciones que se realizan. Lo segundo es que hay muchas cosas que tienen que ver con una agenda legislativa de la política. La política identifica elementos que es necesario perfeccionar y mejorar desde el punto de vista legislativo y administrativo, y por lo tanto estamos dándole a la política una agenda legislativa abierta, en el sentido que hemos identificado algunos elementos en el corto, mediano y largo plazo, pero al dejar en la gobernanza una agenda legislativa abierta, es posible que esa agenda se vaya todos los años, ¿verdad?, en el monitoreo anual y en la evaluación trienal, se vaya llenando con otros elementos y la legislación sea parte de un paquete de acciones y no acciones aisladas en esta materia. Lo tercero, y que creo que es parte de las novedades de esto y me gustaría conocer mucho su opinión, es que nosotros estamos planteando que la gobernanza de una política de esta naturaleza requiere un modelo de financiamiento. La ley de garantía no tiene modelo de financiamiento. La ley de garantías tiene un informe financiero que solamente aborda, ¿verdad?, la instalación de las oficinas locales de la niñez. La ley de garantías no prevé financiamiento para ninguna otra cosa que no sea eso. Y aquí nosotros no estamos hablando de presupuesto. Aquí nosotros estamos hablando de que una política de esta naturaleza, que tiene que ser larga en el tiempo y que tiene que ir siguiendo el desarrollo de todos los niños, porque es universal, necesita darse un modelo de financiamiento, es decir, que no dependa el financiamiento única y exclusivamente de las discusiones presupuestarias anuales con el presupuesto fiscal. Necesitamos fuentes de financiamiento que provengan, tengo idea, de un porcentaje del impuesto al tabaco, de una, ¿no es cierto?, de un porcentaje o de un factor relacionado, no tengo idea, con el litio. Estoy inventando, por favor, no es que esté sugiriendo esto, estoy dando ejemplos de lo que es un modelo de financiamiento. Y ese modelo de financiamiento requiere una cierta certeza. Hay experiencias internacionales que nosotros hemos sistematizado que son sumamente importantes para generar estos modelos de financiamiento de políticas tan estratégicas como la política de infancia. Y eso es algo sobre lo cual la política no va a plantear cuál es el modelo de financiamiento, pero nos hemos propuesto que en el corto plazo, idealmente este año y no después, podamos discutir en el Ejecutivo, con el Congreso, etcétera, cuáles serían las opciones de modelo de financiamiento de esta política y no estar dependiendo todos los años, ¿verdad?, de que el más mínimo incremento en un determinado programa tiene que ser discutido hasta el final, ¿verdad?, para decir quiero 5 cupos más, 8 cupos más, y mientras tanto aparecen un conjunto de problemáticas que para los cuales no hay recursos que estén asegurados o garantizados. Entonces, cuando decimos modelo de financiamiento estamos diciendo eso, lo voy a decir de otra manera, no estamos pidiendo presupuesto, estamos diciendo que una política de esta importancia, con una ley de la importancia de la ley de garantías, se merece un modelo de financiamiento que sea estable en el tiempo. Voy a dar un solo ejemplo, Colombia, por ejemplo. Colombia tiene un modelo de financiamiento para primera infancia en particular, eso no significa que no pueda ser para otro, en que un X porcentaje de un incremento del PIB de un X porcentaje se destina a un fondo para el financiamiento de servicios dedicados a los niños. Entonces, cada vez que Colombia crece, un porcentaje del crecimiento adicional se va a ese fondo en particular. Paraguay tiene un modelo en que, pasado un cierto nivel de utilidades de la represa,
hay un porcentaje de las utilidades de la represa que se van a un fondo para la política de infancia. Estoy simplemente dando 2 ejemplos. Nosotros no tenemos represa que genere como Itaipú, pero me parece que de eso estamos hablando. Entonces creo que eso también es importante. Lo cuarto es la institucionalidad para el monitoreo y la evaluación, institucionalidad entendido como instancia, y la coordinación multinivel. Para cerrar, quisiera decir que en las instancias de monitoreo de la política nosotros estamos planteando lo siguiente. Nosotros queremos que no se generen institucionalidades nuevas, queremos fortalecer la mesa de articulación interinstitucional nacional, que es con quienes hemos trabajado el diseño de la política, y queremos que ahí haya un espacio para el monitoreo que no sea otra institucionalidad. Sin embargo, y eso tiene que estar, ¿verdad?, integrado por quien tiene que estar integrado, pero nosotros queremos un comité técnico, digamos, no sé si comité técnico es la palabra, nosotros queremos una instancia, ¿verdad?, de una comisión que hemos nombrado como comisión asesora para el seguimiento y el monitoreo y la evaluación de la política de infancia. Y es aquí donde nosotros queremos digamos, incorporar a representantes del Congreso, así como representantes del Poder Judicial, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, etcétera, que podamos en el fondo generar esta comisión asesora a la política de infancia, donde idealmente en nuestro concepto tendría que haber un representante, digamos, estable, en el sentido de decir, no sé, la presidencia de la Comisión de Familia de la Cámara, la presidencia de la Comisión de Familia o de Niñez del Senado, que nos ayuden, estamos incorporando a la Contraloría, que nos ayuden a examinar más allá de lo que examina el propio Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que hacer un informe monitoreo todos los años. Queremos que haya un examen por parte, ¿verdad?, de otros actores de la sociedad que nos permita ir mejorando y aprovechar estas instancias de monitoreo. Para cerrar, quiero decirles que hemos hecho esto está hecho con un trabajo de 60 instituciones, de 23 ministerios, que han participado en esto. O sea, ustedes se van a encontrar en el plan de acción con acciones y metas de toda esa cantidad de instituciones. Y esto ha sido una de las políticas, por lo menos en tema de infancia. Me ha tocado en otros momentos de mi vida pasada también participar en políticas de infancia de aquí del país, y esta es la que ha sido la más participativa en términos de, aquí tenemos objetivos y acciones de obras públicas, de medio ambiente, digamos, no es solamente esto salud, educación y lo clásico, sino que no hay ningún sector que se haya restado. Y por último, cerrar que los próximos pasos, como ya les decía, estamos en este minuto validando las acciones, las metas y los indicadores que tenemos como plazo el 16 de abril. El 29 de abril está fijada ya y citada la reunión del Comité Interministerial de Ministros que tiene que aprobar la política y el plan, y estamos previendo que en los primeros días o las primeras quincenas de mayo la política pueda ser promulgada por Su Excelencia el Presidente con el decreto supremo que la ley indica que tiene que ratificar este instrumento. Gracias, Presidente, y perdone la extensión. Gracias, subsecretaria. Bueno, ya a través de lo que usted nos ha planteado, ¿cierto?, la presentación de esta Política Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, un instrumento muy fundamental, ¿cierto? Voy a dar la palabra a los colegas por si tienen algunas consultas. ¿Por acá? ¿No? La diputada, entonces. Inmediatamente le doy la palabra a la diputada Sara Concha. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, agradecer la presentación de la subsecretaria. También el enfoque intersectorial de la política, porque creo que actualmente no existe la debida coordinación entre los distintos ministerios, en definitiva, para brindar lo que es la protección integral a la niñez. Entonces, en esta misma línea, en este mismo contexto, quisiera consultar a la subsecretaria cuál es la entidad, en este caso, que fiscalice el cumplimiento de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Yo creo que ese es un tema importante y medular también, porque obviamente estamos hablando de algo que se va a poner en marcha o que se está trabajando, digamos, pero también se tiene que fiscalizar para que se cumpla, porque finalmente pasa, o no queremos que pase lo que pasa con, en general, todas las leyes que se van implementando a lo largo del tiempo, que no hay un aterrizaje concreto y no hay cómo fiscalizar después. Ya, en ese sentido, si me puede responder. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado si tiene alguna consulta?
No, ya, yo voy a tomar la palabra. Sí, yo quiero hacer varias reflexiones, primeramente agradeciendo, ¿cierto?, la presentación, donde hay que ver varios contextos. Yo entiendo que esto está mandatado, ¿cierto?, por la ley de garantía, es algo que se está cumpliendo y está establecido así por ley, pero también vemos, y lo hemos planteado aquí en otras ocasiones, cuando vemos acá en varias problemáticas que está viviendo la infancia, que están viviendo los niños y adolescentes, los alumnos, los estudiantes, hay una crisis educacional con la falta de matrícula, por un lado. También usted sabe que tuvimos una comisión investigadora por la deficiencia en el sistema de dirección del servicio de mejor niñez con toda la atención de salud mental, que lamentablemente ahí hay varias deficiencias porque no hay los especialistas para atender, tuvimos problemas con las clínicas que prestaban el servicio, tampoco estaban los las residencias intermedias que correspondía que estuvieran operando. Entonces, en salud mental, para atender a los niños que están bajo cuidado del Estado, allí vivimos una crisis también. Aparte, acaba de renunciar la semana pasada, hace unos días, la directora nacional del Servicio Mejor Niñez. Entonces, para nosotros también es muy preocupante porque queda descabezado el servicio. Entonces, ahí también yo quisiera nuevamente reiterar mi preocupación, ya que recuerde usted que aquí también usted, ha venido a exponer aquí junto con el defensor de la niñez también, donde las cifras de niños que están bajo cuidado del Estado, bajo el servicio de mejor niñez, están sufriendo de explotación sexual comercial infantil. No dentro de la residencia, lo aclaro una vez más, afuera de las residencias, pero es una cruda realidad que es así y las cifras están y no bajan, hasta el último informe que ustedes también nos entregaron. Entonces, estoy haciendo un diagnóstico de la realidad. Lo otro, también acá en la presentación, es un tema muy importante cuando usted nos plantea que los niños, ellos visibilizan también que para ellos es importante la temática para evitar el bullying, la violencia que viven dentro de los establecimientos educacionales, el consumo de drogas, salud mental, la mala experiencia escolar y la violencia en general. Entonces, y justamente usted sabe también que aquí estamos tramitando un proyecto también que va en esa línea, que va en la línea de evitar, ¿cierto?, que se normalice o que se haga una apología a lo que es la violencia, uso de drogas, uso de armas y en el fondo los delitos. Y aquí en relación a esa reflexión quería hacer el punto de las OLN, las oficinas locales de la niñez, porque también yo creo que juegan ahí un rol importante en llegar antes, en entregar, por ejemplo, evitar la violencia hacia los niños. Entonces también ahí cómo va conversando toda esta nueva, cierto, política nacional de protección, pero cómo se aterriza, cierto, a la cruda realidad que estamos viviendo. Y por último también hay un programa que a mí me interesa muchísimo, yo lo he impulsado enormemente durante todos estos años, que va en la línea, que está en el Ministerio del Interior, que está en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es el programa Lazos, que evita que el estudiante dentro de un establecimiento educacional llegue a la delincuencia. En el fondo es eso, en palabras simples, y se llama programa Lazos. Entonces es un programa muy exitoso, con cifras, con números, e incluso está en algunas regiones de nuestro país. Pero con esta nueva política nacional, donde están conversando los distintos ministerios, yo tengo entendido que este programa está allá. ¿Qué pasa ahora con ustedes, con la interacción con ustedes, por ejemplo, en lo práctico? Y por último, ¿cómo nosotros podemos acceder? Bueno, yo sé que nos van a hacer llegar, también la letra estaba estaba chiquitita, entonces me costaba verla, pero también que nos hicieran llegar, obviamente, la presentación, pero también la política nacional completa, porque ahí también vamos a ver el cronograma. Yo creo que aquí es clave el cronograma, porque evidentemente eso es el corazón, ¿cierto?, de esto, donde también cada 3 años se va a ir evaluando, ¿cierto?, cómo los avances en concreto de todo esto. Pero también tengo estas dudas porque hay una crisis actual. Y eso también ahora, ¿cómo vamos a irlo enfrentando? Como le digo, recién ya renunció hace unos días la directora nacional de Mejor Niñez, donde hay una crisis de que las cifras de explotación sexual infantil no bajan. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Eso sería, la diputada Pizarro tiene la palabra. Sí, en relación a lo que usted plantea, subsecretaria, primero agradecer la exposición. Los recursos que hoy día reciben ustedes para implementar esto dependen del presupuesto, ¿no?
Y si esta Cámara de Diputados baja los montos del presupuesto, hay políticas públicas que se caen en relación a las infancias. Cuando ustedes hablan de este planteamiento de recibir recursos, que yo entiendo muy bien, o sea que no se está señalando, pero hay espacios de donde sacar recursos, por ejemplo, para acá, porque yo siempre lo he dicho, o sea, a todos nos va a convulsionar saber que los derechos de las niñas, niños y adolescentes no se respeten. A todos nos va a convulsionar que renuncie, por ejemplo, se me olvidó, no importa. Pero ¿qué hacemos para resolverlo? Esto que usted plantea en relación a emitir, a recibir recursos de ciertos ingresos que le llegan al Estado. Estoy tratando de que no suene a que quiero estatizar todo, por eso lo estoy haciendo con prudencia. Tiene que ver con que votemos en esta Cámara un proyecto de ley que asegure la recepción de ingresos para la implementación de este plan de aquí, que a mí me parece muy ambicioso, pero muy interesante, porque la no planificación no permite mejorar. No basta solo con oficiar u horrorizarnos, yo lo digo siempre. Esta comisión tiene que empezar a tomar medidas que no se toman. Y aquí yo siento que hay una propuesta concreta y que tiene que ver con asignar recursos del Estado de aquellos recursos, valga la redundancia, que tributan o debiesen tributar mucho más para poder reasignar estos recursos. A lo mejor si hubiésemos aprobado la reforma tributaria hubiésemos podido asignar recursos acá. Porque el problema que yo veo, y ahora voy a hacer un comentario, es que no hay recursos. Y mientras no exista recurso, vamos a seguir caminando un paso adelante y dos atrás. Y por lo tanto, seguimos ofuscándonos, seguimos sufriendo, pero en la práctica las infancias siguen viviendo una situación, sobre todo aquellas más pobres, más precarizadas, siguen viviendo una situación de abandono del Estado que es muy complejo. Entonces, me interesa mucho eso de dónde recibir otros recursos, porque al final, para las políticas de infancia, en este país dependemos de las voluntades políticas de las autoridades de turno, particularmente del Parlamento, que suban o bajen ciertos montos, o lo que disponga el Ejecutivo para aquellos recursos. Gracias. Gracias, diputada. Subsecretaria tiene la palabra. Voy a tratar de ser muy breve. Gracias, subsecretaria, por eso. Primero, respecto de la fiscalización que señala la diputada Concha, no está formalizada una fiscalización de la política propiamente tal ni del plan. Precisamente por eso en la gobernanza nosotros tenemos como Ejecutivo, tenemos asuntos que tenemos que resolver y tenemos que hacer. Las políticas son un imperativo para el Ejecutivo porque el Ejecutivo es el ejecutor de las políticas, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos diciendo, tenemos la oportunidad de hacer un monitoreo anual, tenemos la oportunidad de hacer una evaluación trimestral, que no es una oportunidad, es una obligación legal, porque así lo señaló la Ley de Garantía. Por eso estamos incorporando esta figura, que le podemos cambiar el nombre, como de comité asesor o comisión asesora, en la que participan aquellos que no son el Ejecutivo, de manera de que podamos tener ahí una contraparte a quien rendirle cuenta, pero también con quien discutir y comentar cuáles son los avances o los no avances respecto de lo que está comprometido. Entonces, no es una función propiamente de fiscalización en el entendido legal de la fiscalización, pero nosotros queremos hacer esta innovación de que haya una instancia obligatoria, independiente de quién sea el Ejecutivo, una instancia obligatoria de discutir los hallazgos, ¿verdad?, anuales y trimestral y trianuales, para poder tener, que todos tengan voz en esto. Y por eso estamos poniendo a la Contraloría, al Poder Judicial, que son todos actores en que las cosas ocurran, ¿cierto? El Parlamento tiene su agenda legislativa, o sea, hemos identificado ahí actores no ejecutivos que pensamos que podría ser esa una opción de que en el fondo no sea una política
gubernamental, sino que sea una política de Estado y donde los distintos integrantes de los poderes del Estado tengan algo que decir y que eso sea parte del proceso, no sea de voluntad del Ejecutivo si pregunta o no pregunta. Por eso lo hemos puesto en la gobernanza. No es que queramos crear una institución, lo que queremos hacer es asegurarnos que esa función de contrapeso y contraparte la podemos tener. Pasándome al tema de Mejor Niñez rapidito. Efectivamente, en Mejor Niñez en este momento se aceptó la renuncia de la directora, pero no significa que el servicio esté descabezado. Aquí hay una subrogante, que es la que corresponde actuar, y hemos oficiado exactamente al día siguiente de la situación de la renuncia de la directora, hemos oficiado a la alta dirección pública para que inicie inmediatamente un proceso de concurso, para lo cual además Presidencia ha pedido que sea un proceso abreviado en el tiempo, no es un proceso abreviado en el procedimiento, sino que hay una opción de la alta dirección pública del servicio civil que en la medida en que algo haya sido señalado como muy prioritario, ellos pueden reducir el tiempo que se toman, digamos, en el proceso y por lo tanto pasan por encima de otros procesos en el sentido de acortar los plazos. Nosotros ya hemos hecho el oficio correspondiente al servicio civil, hemos enviado todos los antecedentes que corresponden y por lo tanto lo que nos queda pendiente es concordar con ellos cuándo se da inicio al proceso, pero todo lo que compete a nosotros de solicitar el inicio formal de ese proceso se hizo exactamente a las 24 horas de que se aceptó la renuncia de la directora. De manera que por ahora hay una dirección subrogante, que es la que corresponde de acuerdo a la ley, que es la subdirección es la que subroga la dirección, la subdirectora, digamos, como directora subrogante está en funciones, nosotros estamos como subsecretaría completamente encima del proceso y de las acciones, hemos estado trabajando bastante con ellos y en ese sentido eso está cubierto en el marco de lo que podemos cubrir. No hay ninguna fórmula de que uno nombre a alguien inmediatamente, esto es un puesto de alta dirección pública y por lo tanto lo que nosotros hemos hecho es acelerar el proceso y pedirle al director de Servicio Civil que nos dé el plazo mínimo que ellos pueden darse para un proceso de esta naturaleza y que no entre a la cola, ¿verdad?, de los otros procesos que están en el camino, asumiendo la importancia que esto tiene. Entonces eso para tranquilidad, esto no resuelve los problemas de la noche a la mañana, pero no es que no estamos pensando qué hacer, sino que se han ejecutado todas las acciones que nos corresponden para tener a la brevedad. La brevedad, para que también tengamos claro, el proceso más abreviado son 3 meses, ¿ya? Para que también tengamos claro que cuando decimos el proceso más abreviado, el más abreviado son 90 días. Y por supuesto tiene que haber gente que se presente y que cumpla con los requisitos y todas las demás cosas. Pero eso para transparencia aquí en esta mesa, Presidenta, eso es lo que hemos hecho con la situación, si ustedes quieren, funcional de Mejor Niñez. No se ha parado ningún proceso, sino que estamos ahí. Nosotros hemos tenido ahora una presencia tal vez más permanente, entendiendo que nos corresponde apoyar el proceso. Respecto de las OLN y su relación con esto, las OLN son entendidas por la Ley de Garantía como la institucionalidad local del sistema de garantía. Y por lo tanto, buena parte, digamos, toda la atención de los niños se va a canalizar a través de las OLN. En este momento nosotros tenemos 199 OLN ya funcionando a lo largo de todo el país. Vamos a iniciar ahora, ya hicimos una primera convocatoria a 85 OLN más que se van a instalar en este año y las vamos a hacer en el primer semestre. Por razones de todos conocidas, no vamos el segundo semestre con las municipalidades, no hay mucho, no se puede avanzar en cosas muy nuevas porque están en otros procesos, así que ya hemos hecho esa convocatoria y eso nos va a permitir cumplir con la meta que nos fijamos y que yo les comuniqué en su oportunidad de haber adelantado el proceso de instalación de las OLN en 2 años y vamos a terminar a diciembre con las 345 OLN a diciembre del 2025. Estamos a puertas de iniciar el proceso de protección administrativa, solo estamos esperando la última sanción de Contraloría y por lo tanto muchos de estos problemas ya no van a pasar por los tribunales, sino que van a pasar directos a las OLN. Y en ese sentido, cosas como el programa Lazos, por ejemplo, que nosotros lo tenemos además conectado con el programa Abriendo Camino, que es un programa que nosotros ejecutamos para hijos de personas que están privadas de libertad,
de manera de poder prevenir, ¿verdad?, la situación. Esos programas hoy día están con aumento de cobertura. El Parlamento aprobó un incremento de presupuesto para Lazos y para Abriendo Caminos. Son 2 programas, Presidenta, por su pregunta, que están en instituciones distintas, pero que nuestro trabajo es ejecutarlos en exactamente el mismo territorio. De manera que asegurarnos que no andemos repartiendo lo poco que hay, sino que concentremos los programas en aquellos territorios, ¿verdad?, que podamos trabajar en conjunto, y tenemos una intensa coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito respecto de este programa. Tenemos además, en la política viene, como muy bien usted dice, con un cronograma que se lo podemos mandar cuando esté sancionado, que esperamos que sea de aquí a unas 2 semanas, un cronograma de corto, mediano y largo plazo. Cada uno de los objetivos estratégicos que yo les señalé tienen las acciones, los responsables, los indicadores, las metas, y están ordenadas en corto plazo los 2 primeros años, después viene un mediano plazo y después un largo plazo, de manera de tener la hoja de ruta completa y no estar todo el... Bueno, lo voy a decir también de otra manera, esa hoja de ruta puede variar en la revisión anual y trianual, ¿verdad? Pero en la idea es que sea flexible y que incluso se incorporen nuevos temas o se saquen temas resueltos. Pero la idea es tener una hoja de ruta, que en realidad es una hoja larga, una hoja de ruta completa desde el día 1, de manera que cada uno sepa, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer en qué momento. No viene en la política, para conectarme con lo que dice la diputada Pizarro, no viene en la política una valorización del presupuesto necesario para hacer estas cosas. De hecho, estamos en el fondo haciendo un ejercicio de cuánto vale, pero no es algo que queramos detener en este minuto en términos de decir no vamos a tener política mientras no saquemos todas las cuentas, porque entonces no vamos a tener política nunca. Todos sabemos cómo funciona el asunto de las cuentas. Por eso precisamente es que este modelo de financiamiento, diputada, es la idea de conversarlo y lo tenemos como meta de corto plazo. La meta de corto plazo es poder proponer una conversación sobre un modelo de financiamiento, que primero tenemos que ponernos de acuerdo en el Ejecutivo, pero yo creo que eso sería un tremendo avance en el país de poder tener, siguiendo el ejemplo de la Presidenta. Si nosotros vemos que hay un problema con una atención, ¿verdad?, que tiene que ser especializada en salud mental para niños con patología dual, y esa modalidad no existe. Hoy día, para aprobar esa modalidad, necesitamos esperar al presupuesto del próximo año, a la prioridad presupuestaria que le dé el Parlamento, a la prioridad presupuestaria que le dé la Dirección de Presupuesto. Si nosotros tuviéramos un fondo que viene del modelo de financiamiento, que tenga todo tipo de reglas y restricciones, pero que tuviera la posibilidad de probar y de decir, ok, hay que desarrollar una modalidad de atención para niños con patología dual en tales y cuales lugares con estas características, hoy día no podemos hacerlo, tenemos que esperar a tener recursos, ¿verdad?, para poder probar. Un modelo de financiamiento permite eso, permite operar lo que haya que operar, pero permite tener recursos para innovar y ir buscando soluciones, porque los niños crecen a pesar de nosotros, ¿cierto? A pesar de nosotros, los niños crecen, y si nosotros nos demoramos, eso es un problema. Entonces, esa es la lógica del modelo de financiamiento, diputada, que creo que es una conversación que vale la pena, más allá de si va en una ley, no va en una ley. Yo creo que tenemos que dar, como Ejecutivo y como Parlamento, tenemos que dar esta conversación. Por la no regresividad que dice además que ese es un tremendo punto, ¿verdad? O sea, cuando nosotros nos dice prepare un presupuesto con un 90% de lo que tenía el año pasado, que está muy bien porque somos pobres y todo eso, si yo no tengo esas dudas de eso, pero eso significa ex ante hablar de regresividad, y la ley prohíbe la regresividad, la ley de garantía. Entonces, creo que esa es un poco la idea que está detrás en el espíritu de esto. Muchas gracias, subsecretaria, por su presentación, gracias por los puntos, por responder nuestras preguntas, y agradecemos esta instancia también a quien le acompaña, así que vamos a suspender por 2 minutos para recibir a nuestros otros invitados. Muchas gracias, subsecretaria. Retomamos la sesión. Bueno, continuamos con el segundo punto de la tabla. Continuar con el estudio del proyecto iniciado en moción de las diputadas Muñoz, Concha, Giles, Morales, Carla y Nullado,
y de los diputados Alinco, Donoso, Irarrázaval, Zafirio y Teao, que prohíbe el desarrollo de actividades o espectáculos que promuevan, fomenten o celebren manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual, la pornografía infantil o el consumo de drogas ilícitas. Para este propósito se encuentran invitados el presidente del Consejo Nacional de Televisión, don Mauricio Muñoz, quien asiste acompañado de las siguientes personas: su jefe de gabinete, Nicolás Reyes, Carolina Sáez y también Lorena Panjal. Así que sean ustedes bienvenidos, agradecer su participación acá en la comisión. Y en el fondo, cierto, nosotros quisimos invitarlos porque también ustedes en la discusión del proyecto que estamos ahora en tramitación, salieron varias consultas respecto a cómo, cierto, actualmente se está dando la dinámica con lo que es la protección del ámbito de la televisión, porque esta ley se entiende que fue hace muchos años atrás que se estableció, pero salían dudas de cómo ha ido ustedes también avanzando en relación a la protección, cierto, de los niños, niñas, adolescentes, de lo que ellos ven en el ámbito de la violencia, cierto, en el fondo de también cuando se visibiliza, cierto, el consumo de drogas ilícitas, pero también esto en relación a las presentaciones que tuvimos cuando se nos daba a conocer otras legislaciones comparadas, porque en otros lados del mundo, cierto, está incorporado lo que es la legislación en el ámbito digital, la radio, cierto, y estos elementos veíamos déficits en nuestra legislación. Entonces es más o menos el contexto de que nosotros le invitamos, cierto, para que conociendo esta realidad que tenemos en nuestro país, por un lado lo que ustedes tienen, cierto, cómo operan en lo actual, pero también qué pasa con las nuevas el mundo digital, cómo se incorpora dentro de este mundo, y la radio también, pero el mundo digital era donde había mucho más dudas. Les doy la palabra a don Mauricio. Presidente, por su intermedio, a los honorables diputados y diputadas aquí presentes, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Lo primero, algunos puntos previos a propósito de poner en contexto el rol de fiscalización que ejerce esta entidad autónoma constitucional, que es el Consejo Nacional de Televisión, y que tiene que ver con que el principio fundante respecto de su labor tiene que ver con el más irrestricto respeto a la libertad de expresión e información, que es lo que está en la base, digamos, de la regulación solo de la televisión en el caso chileno. En institucionalidad comparada existe regulación respecto de radios, no solo en términos de concesiones, sino también respecto a las emisiones, el contenido de las emisiones. Existe regulación en algunos países, estoy hablando siempre en sociedades que satisfacen ciertos estándares democráticos, digamos, cierta regulación muy sutil respecto a la prensa escrita, pero en Chile solo existe regulación respecto a la televisión por razones históricas, digamos, y solo la televisión fue objeto de esa regulación. El Consejo fue creado el 14 de septiembre de 1970, previa, digamos, a una elección, en las condiciones de una elección de aquel año se estableció este Consejo a propósito de regular la televisión universitaria que existía en aquella época y la televisión nacional, la televisión pública que recién se creaba. Sin ánimo de ir a los fenicios, simplemente para poner en contexto el origen de la regulación, efectivamente en Chile solo se regula las emisiones de la televisión una vez que ellas han ocurrido. No existe ninguna regulación ex ante, salvo el marco que está dado por la propia ley del Consejo y las normas reglamentarias que se dictan a partir de ese marco. Dentro de aquellas capacidades que tiene capacidades institucionales y normas y facultades que tiene el Consejo, existe respecto de lo que nos consultan un marco que está dado por el principio de protección de las infancias, y que tiene una dimensión operativa, por así decirlo, que está dado por el horario de protección entre las 6:30 y las 22 horas, el resto del tiempo, digamos, horario de adultos, y en el marco de estas emisiones, digamos, lo que hace el Consejo una vez que se han emitido el contenido televisivo es evaluar de oficio o frente por denuncia si es que existe algún principio que afecte la formación de las infancias.
insisto, quiero repetir un punto bien fuerte, sobre la base del más irrestricto respeto a la libertad de expresión, a la libertad de creación, y como excepción, digamos, eventualmente el Consejo puede aplicar algún tipo de sanción frente a, en el caso de infracción a este principio de la formación de las infancias. Quiero dar unos datos gruesos para poner en contexto de qué hablamos cuando hablamos de estas sanciones. En los últimos 3 meses, 4 meses, al Consejo han llegado más de 20.000 denuncias, muchas de las cuales están vinculadas con algunos programas que a veces recuperan vigencia, digamos, como los reality. Algunos tienen que ver con la emisión de contenidos noticiosos. Y de esas más de 20.000 denuncias, nosotros hemos admitido tramitación porque tienen mérito para ser tramitadas del orden de 200, y de esas sanciones efectivas, estamos hablando del orden de 20, 30 sanciones efectivas, porque efectivamente se configura un tipo administrativo que dice que hay una vulneración al principio del correcto funcionamiento de la televisión, y en el caso particular del horario de protección de la infancia, por vulnerar precisamente el principio de formación de las audiencias infantiles. Entonces no es muy usual que se sancionen a los canales de televisión, porque en términos generales son bastante respetuosos, y lo quiero decir sin ambaje, son bastante respetuosos de las normas que los regulan. Excepcionalmente las infringen, sí, y cuando aquello ocurre, el Consejo actúa y fija, establece la sanción que corresponde. Un dato también a tener presente: el Consejo está integrado de manera plural, de modo que en el órgano colegiado que lo dirige, que es el que emite sus dictámenes, sus acuerdos sancionatorios, hay visiones muy diversas desde el punto de vista cultural, de manera que en general también tratamos de que cuando hay una sanción sea lo más unánime posible, no siempre posible, y por lo mismo tenemos la tranquilidad de que se respetan todos los puntos de vista y todas las creencias a la hora de evaluar el contenido televisivo y aplicar o no una sanción. Ahora bien, respecto, en términos más generales, sobre la iniciativa en tramitación en esta comisión en la Cámara, digamos, volver al principio fundamental, libertad de expresión asociado a la libertad de creación. En ocasiones el Consejo ha dictado alguna sanción respecto de alguna emisión televisiva, y los tribunales de justicia declarado que la sanción no corresponde, no procede, fundamentalmente por la razón de que al interior de los contenidos televisivos suele haber creación artística respecto de la cual un Estado no tiene y no debe tener la capacidad de emitir juicio respecto al contenido de esa creación artística. Y hay fallos de la Corte Suprema, máxima instancia del país, que se refiere a algunas películas en particular cuando son emitidas por la televisión, y dan como ejemplos casos bien señeros. No sé, El Padrino, que es una película cuyo contenido ciertamente trata sobre familia mafiosa. Series de televisión como Los Sopranos, ahora más recientemente en las plataformas Breaking Bad. Ahora, respecto a las plataformas no tenemos atribuciones, pero solo en televisión abierta la Corte lo que ha dicho es que por un lado está la libertad de expresión y por otro lado además la libertad de creación, lo que significa que ese es excepcionalísimo la posibilidad de sancionar estos contenidos que se emiten. Ahora, dicho eso, siempre estamos en el ámbito de que las sanciones y las revisiones que nosotros hacemos, nuestra fiscalización y supervisión, se produce ex post de la emisión de los contenidos televisivos, nunca antes. No existe censura previa, no existe una revisión de la programación con anticipación que van a emitir los canales, libertad plena de hacerlo. Lo que sí existe es una revisión una vez que eso ha ocurrido. Entonces, a nuestro juicio, el poder establecer algún tipo de sanción ex ante de la emisión de un contenido es sumamente complejo, precisamente porque la arquitectura constitucional nuestra y en general de las democracias no lo permite. Lo que no significa que eventualmente, y es lo que se ha hecho en algunas legislaciones, en el caso chileno establecido el tipo penal de la injuria y la calumnia para el caso de contenidos que son injuriosos respecto de alguien, el Consejo no sanciona las injurias. La persona que ha sido injuriada va a un tribunal
Y ahí sigue el juicio que corresponda, digamos, pero desde el punto de vista del Consejo puede o no ser sancionado, no por la injuria, sino porque puede estar vulnerando algún principio vinculado al correcto funcionamiento de la televisión. No sé si me explico. En otras legislaciones existen lo que se considera delitos de odio, que también se sancionan una vez emitidos. Es decir, aquellos que pronuncian expresiones o difunden doctrinas que significan denigrar colectivos, denigrar ciudadanos, denigrar nacionalidades, en fin, son sancionados con posterioridad por los tribunales de esos países. En el caso nuestro no tenemos una legislación al respecto. Ahora, en cuanto al ámbito de la regulación, decía al principio, el Consejo Nacional de Televisión solo regula y supervisa la televisión abierta. Se agregó a la televisión abierta la televisión por cable, los permisionarios. Distinguimos concesionarios, que es la televisión abierta, y los permisionarios, la televisión por cable. La televisión abierta ha migrado desde la analógica. El próximo lunes se produce el llamado apagón analógico porque el país debe estar completo, digamos, cubierto por señales digital. Ese es nuestro objeto de fiscalización. Pero a diferencia de otras legislaciones, que ojo, que es bien incipiente, no tenemos atribuciones respecto de las plataformas tipo Netflix, tipo HBO, no tenemos atribuciones respecto de otro tipo de plataforma o dispositivo a través del cual se difunde el audiovisual. La experiencia comparada dice que solo en el caso de los europeos ha sido posible avanzar hacia la regulación de las plataformas y de lo que se consideran espacios de intercambios audiovisuales como las plataformas YouTube, en fin. Pero ahí entendemos que razón de economía política, no sé si viene al caso, el tamaño de la Unión Europea, estamos hablando de 400 millones de consumidores, 280, 300 millones de cuentas. Entonces, para los gigantes que ofrecen los servicios de YouTube o de las plataformas, sin duda es un costo elevado perder esas cuentas. En el caso de países como el nuestro, 18, 19 millones de habitantes, con unos 10 millones de cuentas, los gigantes de las plataformas y las transnacionales en realidad, sujetos a una eventual regulación, así lo han dicho ellos, les puede resultar mucho más conveniente retirarse del país en vez de ser sujetos a fiscalización. Dicho eso, hay países un poco más pequeños que han avanzado en alguna legislación de regulación de plataformas, tanto estrictamente audiovisuales como de intercambio de mensajería. Hay un proyecto de ley en Brasil, que fue presentado a principios del actual gobierno. Hay una dinámica del juego parlamentario, digamos, que lo tiene un poco entrampado, pero hay un proyecto de ley. En el caso colombiano hay un avance un poco mayor, pero en el resto de los países, en el caso de los Estados Unidos, la manera de ir ampliando la regulación por parte del Estado ha sido más bien a través de fallos judiciales. Ahí existe la tradición de incrementar como el peso de lo administrativo a partir de las sentencias. Entonces, no hay más. Diríamos que el modelo, entre comillas, ideal es el de la Unión Europea, pero eso requiere tener una masa crítica de países, de ciudadanos, que permita efectivamente poder avanzar una regulación de manera de poder revisar esos contenidos. Ahora, si me preguntan a mí, ¿tendría sentido hacer algún intento de regulación? Yo creo que nada se pierde. La experiencia comparada muestra que respecto a determinadas plataformas a lo mejor es más fácil en algunos casos que otros, pero esa es una materia que a nosotros nos trasciende, es una materia de iniciativa del Ejecutivo. Nosotros somos un organismo autónomo, no tenemos... No, está bien, pero además requiere generar unas conversaciones, digamos, que hay algo sobre aquello con la industria televisiva, con algún mundo parlamentario, con parte del Ejecutivo, con los académicos, que están todos contestos y de acuerdo que debería algo hacerse, porque además se produce respecto a la televisión abierta una cierta simetría regulatoria, es decir, todo el peso lo tienen ellos, los canales de televisión que conocemos, y el resto de las plataformas no lo tienen. De hecho, se producen algunas paradojas a propósito de la regulación. Algún canal puede tener su reality en la televisión abierta, en fin, con cierto contenido, y parte de otro contenido lo puede sacar por una plataforma no regulada por el Consejo Nacional de Televisión y pueden emitir cosas que a lo mejor no pasarían el sedazo, digamos, del Consejo. Ha ocurrido, de hecho. Entonces,
Claro, en definitiva uno dice, hay un poquito de inconsistencia del Estado en términos de regular una parte del ecosistema televisivo y dejar otro no regulado. Pero la prudencia regulatoria, por así decirlo, indica que hay que ver de qué manera es posible avanzar, y para eso un diálogo es necesario. Sobre el proyecto, volviendo al punto anterior, o sea, primero el Congreso, no tengo que decirlo yo, digamos, pero absolutamente soberano en términos de impulsar en las iniciativas que correspondan, pero sí yo me atrevería a decir que primero es tener súper claro el contexto constitucional, donde los principios de libertad de expresión, libertad de información, libertad de creación son pilares, digamos, y el poder disminuirlo, reducirlo, el poder incidir respecto de ello, limitarlo, requiere una norma de un peso mayor, importante, digamos, incluso constitucional, primero. Segundo, no nos olvidemos que existe un contexto normativo internacional que nos obliga, que son, por ejemplo, los pactos internacionales de derechos humanos, la Convención de San José de Costa Rica, que hay que tener presente porque finalmente también el Estado de Chile es sujeto de obligaciones respecto de un sistema internacional de justicia. Entonces, un ejemplo, en algún minuto hubo algún tipo de restricción por parte del Estado de Chile sobre una determinada película que fue prohibida su exhibición, y los productores y el canal, los distribuidores fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obtuvieron una sentencia favorable años después, lo que obligó al Estado de Chile a desarrollar determinadas acciones al respecto. Entonces, a la hora también de legislar, uno pudiera recomendar, en términos de estrategia, si se quiere, legislativa y de eficacia de la legislación, que efectivamente las normas puedan ser implementadas. Yo diría eso respecto del contenido de ley, o sea, teniendo todo el legítimo derecho a hacer avanzar una iniciativa. No, por cierto, lo que pasa es que, si me permite, Presidenta, como existe tanta obra artística que son una apología desde la época de los fenicios respecto al pudiera haber ahí un choque en términos de la libertad de creación artística versus el legítimo derecho a proteger las audiencias. En definitiva, siempre hay una colisión entre ambos tipos de derechos. Muchas gracias, don Mauricio. No sé si alguien de su equipo también va a intervenir. Carolina, ¿alguna cosa complementaria? La directora jurídica. Ya. Ya, vamos a pasar a las preguntas. Colegas, si alguien tiene alguna consulta, diputado Teao tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los invitados presentes. No puedo dejar de hacer las siguientes preguntas con respecto, ¿no es cierto?, al proyecto de ley. Además, tengo que hacer una apreciación porque en el proyecto de ley, lo vamos a hacer vía indicaciones, falta la alusión al uso, al porte y utilización de armas y armamento, ¿ya?, que es parte de esta cultura narco que estamos describiendo. Pregunta, espera un segundito, aquí está, al presidente, ¿no es cierto? ¿Considera usted que el Consejo Nacional de Televisión le cabe algún rol en la protección a la infancia? Esa es la pregunta principal, y de ser así, ¿considera que las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Televisión son insuficientes bajo esa lupa, tales como únicamente regular el horario televisivo en términos de la protección de niños, niñas y adolescentes? Una tercera pregunta sería que si usted cree que es suficiente el mecanismo de regulación de los contenidos que solo reaccionen ex post frente a una denuncia formal y ex ante. Usted mencionó, presidente, que esta clase de regulación no es extensa, al revés, casi no interviene. Usted fue testigo de la exposición de un extenso informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre este mismo asunto, y le quiero recordar algo. El año 2023 expuso en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados el directorio del Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC, y pareciera que el Consejo Nacional de Televisión es un organismo que no cuenta con la experiencia y la expertise necesaria para el asunto. Sin embargo, mientras Chile no avanza hacia una institucionalidad aún mucho más potente sobre estos asuntos, debemos intentar, ¿no es cierto?,
caminar y masticar chicle, como se dice, al mismo tiempo. Debemos intentar, si se quiere brindar, ¿no es cierto?, los mínimos de protección, particularmente a los niños, niñas y adolescentes. Esto es una cifra, o sea, es una cita textual de sus dichos. No sé si puede argumentar y potenciar eso, presidente. Muchas gracias. Esas son mis preguntas. Gracias, diputado. ¿Algún otro parlamentario tendrá alguna consulta? Diputada Pizarro, tiene la palabra. Sí, yo le escuché con mucha atención la intervención y puso un ejemplo que a mí me hizo mucho ruido. Yo entiendo el objeto de este proyecto de ley, pero por ejemplo, la película El Padrino 1, 2, 3, yo las evalúo como unas tremendas obras en lo que significa el cine y todo lo que este séptimo arte, ¿no? Y yo no sé si el transmitirlas puede significar fomentar con ello el narcotráfico. Yo no logro entender, o el crimen organizado, no logro ver, y por eso mi pregunta es por la experiencia que ustedes pueden tener, ¿cuál es ese fino en que no se transforma en censura y si estamos previniendo algo? Yo no tengo la certeza cómo abordar este proyecto, que no termine siendo una castración del desarrollo del arte en sus distintas formas. No logro ver cómo pasar aquello. Mi tema, por ejemplo, es, creo que las noticias son carne todos los días de lo que es el crimen, el narcotráfico. Es más, hacen un festín de eso los medios de comunicación, pretexto de informar. Entonces, me puedo preguntar con muchas películas y obras que he visto. O sea, El Padrino me hizo eco porque creo que es una tremenda, las tres son unas tremendas obras del séptimo arte, y no sé si eso podría caer a la hora de cuestionar esto. Entonces, de acuerdo a la experiencia suya, ¿cuándo se resuelve, entiendo que es ex post, la censura? ¿Qué características tiene para decir aquí pasaron el límite? Y lo otro, que fue algo que yo pregunté la semana pasada. ¿No habrá que hacer una norma que diga qué es lo que no sé? La verdad que no sé dónde agarrar este proyecto. Esto me tiene bien conflictuada, en tanto no limitar esto que yo digo que tiene que ver con el desarrollo de las culturas y de las distintas formas de, y que tiene que ver también con contar historia. Me estoy acordando de la película Elliot Ness, que habla ahí también de estos hechos, pero también ahí nos educa sobre lo que significa la prohibición y las consecuencias que trae, donde finalmente igual se actúa ilegalmente. Me preocupa de esto que finalmente, por eso le pregunto de la experiencia a ustedes, terminemos legislando y lo que tengamos es que por el lado se trafique o se venda una serie de películas que van a estar prohibidas o de imágenes que hoy día las vemos en internet, ya, las regulamos todo eso, pero yo siempre tengo mi duda si la prohibición extrema no permite que esto se acerque más al crimen organizado, porque va a ser quien va a producir esto. Y finalmente la gente va a tener más vínculo con ello. Eso no es que esté en contra, lo que pasa es que no logro encontrar cómo no servirle, no, por eso lo estoy señalando, presidenta, porque por eso me conflictúa que terminemos haciendo algo en lo que salgamos para atrás, y mucho. Eso. Gracias, diputada. Diputada Romero. Ninguno. Ahí sí. Diputada Romero tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los colegas que están presentes. Sí, creo compartir lo que señalaba recién la diputada Pizarro, más allá de si estamos
a favor o en contra del proyecto, de la idea, ¿no es cierto?, que yo creo que todos compartimos la preocupación total respecto de cómo la narcocultura, en definitiva, se ha tomado distintos sectores de nuestra sociedad, pero además quisiera llevar un poco esta conversación que estamos teniendo a lo que usted manifestaba, porque lo que ocurre es que cuando limitamos derechos fundamentales, y en este caso de la libertad de expresión, finalmente no sabemos cuál va a ser la consecuencia posterior. Entonces, entendiendo que el problema es grave, quiero dejarlo bien planteado, porque entiendo la preocupación de la diputada mocionante, de la presidenta en este caso, pero lo que no logro, o lo que uno no logra unir para poder apoyar el proyecto y discutirlo, es básicamente si esta es la solución. Si el limitar hoy día esta forma de expresión que tiene una generación de la sociedad, porque además efectivamente la narcocultura solo uno la advierte cuando se empieza a hablar del tema, pero esto viene hace mucho rato y hacia atrás nadie había advertido que estábamos frente a un movimiento que, o por lo menos masivamente, no se había advertido que estábamos frente a este movimiento, y que viene hace rato, si no es una cuestión de ahora. Entonces, cuando tenemos esa disyuntiva y hablamos de la limitación o de organismos que censuren, ¿no es cierto?, la distribución o difusión de estos mensajes, a mí me queda la sensación que la consecuencia podría ser mucho mayor. Y lo decía la diputada Pizarro, hablaba del Padrino. Yo le voy a llevar un ejemplo más chileno y por supuesto no comparable con el Padrino. Pero las famosas canciones de algunos, no voy a nombrar uno en específico, pero de algunos artistas urbanos. Entonces están en una mezcla entre lo que está de moda, que pudiera ser, ¿no es cierto?, un factor de defensa para ellos, porque está de moda hoy día hablar de estos temas, y pudiéramos entrar en otra discusión, en la cosificación de la mujer, en cómo validamos estilos de vida, ¿no es cierto?, nosotros no estamos con lo que nosotros no estamos acostumbrados a lidiar, entre muchas otras cosas, ¿cierto? Porque finalmente tiene que ver con eso. Pero vuelvo a insistir que acallar aquello, además, es un peligro para que nosotros no nos demos cuenta de que eso en la calle sí se vive. Entonces, es por eso que yo he manifestado y he opinado en las veces que hemos discutido esto, de verdad con harta preocupación, porque cuando tú acallas algo que es una realidad, porque lo que estamos, o por lo menos desde mi perspectiva lo veo así, finalmente eso en paralelo sigue incubándose y tiene una explosión que es distinta. Y es preferible tenerlo a la vista que ocultarlo. Entonces, por eso le pregunto, ¿cuál sería la consecuencia entonces si nosotros decimos, bueno, ok, regulemos? Perfecto, ningún problema. Regulemos la radio, regulemos los canales, regulemos las plataformas digitales, que son las que hoy día tienen la mayor cantidad de material de este tipo. Las radios, la televisión, sin duda alguna, genera una regulación a priori de las canciones que se pueden o no se pueden poner en un programa de televisión. Pero hoy día las redes sociales son tierra de nadie, y son tierra de nadie en todo ámbito. Lo podemos describir desde la violencia que se genera hasta la impunidad que genera las acusaciones que se vierten en las redes sociales sin que nadie se haga cargo. Entonces, cuando tú te encuentras en eso, perfecto, tú puedes regularlo. Pero de una u otra manera, el problema social va a seguir existiendo y va a buscar otra vía de evacuación para demostrarlo. Entonces, solo quiero reiterar
cuál es la consecuencia ante el no permitir o ante el censurar este tipo de forma de expresión, si lo podemos decir así. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Romero. ¿Algún otro parlamentario que quiera intervenir? No. Ya, Micrófono. Sí, diputado Teao tiene la palabra. Sí, yo sé que vamos, entiendo perfectamente y comparto lo que dice la diputada que me antecedió. Sé que el presidente nos va a contestar con respecto a eso, pero no nos olvidemos de que el Consejo regula horarios. Por eso yo le hice las preguntas al presidente y principalmente sabemos que las redes sociales y otras plataformas tienen mucho más contenido violento, pornográfico, de armas, alusión, que no puede regular el Consejo. Pero también no olvidemos que los horarios de donde muestran esto los noticiarios son horarios para adultos. Por lo tanto, los menores no están en el horario donde van a ver ese tipo de contenido. Para que no nos confundamos principalmente. Y lo otro es que justamente uno de los grandes problemas que tenemos es que lamentablemente hay plataformas como WhatsApp donde ¿cómo se puede decir? Al descubierto de cualquier situación vuela más rápido que las mismas redes sociales. Pero siempre tenemos que ponernos siempre tenemos en esta comisión que poner el centro la niñez. Y los niños no funcionan solos. Los teléfonos los entregan los padres y apoderados. La televisión la tiene que regular, ¿no es cierto? Digo la tiene porque no siempre es así, un adulto. Y justamente los horarios donde, yo invito a cualquier matinal que ponga alguna música de algún, no quiero decir reggaetonero, pero algún artista, ¿no es cierto?, de hoy día y no va a poder colocar la canción completa porque hay palabras que para ese horario de la mañana, y que me corrija nomás el presidente del Consejo Nacional de Televisión, van a tener que pagar una tremenda multa porque quiero leerles, y no, yo sé que es una lata, pero quiero leerles, por ejemplo, una norma que es súper importante. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido y escueto posible. El Consejo dictará normas generales para sancionar la transmisión de programas que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía, participación de niños y adolescentes en actos reñidos de la moral o de las buenas costumbres. Asimismo, como el Consejo deberá dictar normas generales destinadas a impedir que los menores se vean expuestos a programación y publicidad que pueda dañar seriamente la salud y su desarrollo físico y mental, porque son niños. Y de ahí le puedo decir un montón de artículos que justamente son las facultades del presidente para poder sancionar. A lo que voy con esto es que tenemos que separar también justamente quiénes son los que están expuestos a esto. Lamentablemente, y aquí debo decirlo, que nosotros tuvimos, y lo dije en algún momento, una actividad antes del 4 de septiembre del año 2022, donde en un lugar como lo es, ¿no es cierto? Y de hecho, vuelvo a reiterar, enviamos cartas y todo eso, en una actividad familiar que se transmitió por redes sociales, que se transmitió también por canales abiertos, donde hacían alusión, donde una bandera no tenía que ir en el lugar que correspondía, se fue para otro lado y había niños presentes, habían padres y apoderados. Yo hasta el día de hoy sigo reclamando, nunca nos han contestado ni de la municipalidad, ni de la delegación, la carta que enviamos, nadie dijo nada, esto pasó, se olvidó. A mí no se me olvida, porque lo vimos en vivo en directo, estuvo en nuestros celulares y lo vio todo Chile. Hay que separar eso para poder, ¿no es cierto?, ver qué significa que hoy día, a través de la televisión, podamos transmitir la narcocultura, que como dice el proyecto, voy a hacer indicaciones porque le falta un par de cositas ahí, y si tenemos que traer expositores que además, obviamente voy a traer a la BCN para que indique de que lo que ven en televisión sí se traspasa a nuestra sociedad, sin ir en desmedro de que muchas veces seamos alertados los adultos y no los niños, porque somos los adultos los responsables de transmitir a los niños de que si se van en el metro y van descuidados, los van a robar, ¿no es cierto? O si van a un lugar y se meten donde está oscuro, quizás les puede pasar algo. No que ellos en un horario que no corresponde se informen de cómo les van a robar. ¿Se explica? Eso solo quería decir, presidente. Espéreme, diputada Romero, que yo también quiero intervenir, después le cedo inmediatamente la palabra. Sí, yo también quería tomar la palabra aquí en relación a que
se da, ¿cierto? En el fondo, todos entendemos la temática de la libertad de expresión, pero cómo esto conversa con lo que es la protección de los niños y niñas adolescentes en su integridad física, psíquica y tantos otros elementos, ¿cierto?, que ahí todos coincidimos y que emana muy claramente del objetivo que tiene el Consejo Nacional de Televisión. El objetivo que ustedes tienen está muy claro y en esa protección. Y con lo que usted también nos plantea, hay un punto muy medular que en el fondo tenemos claro, ¿cierto?, que aquí el Consejo Nacional de Televisión no está incorporado lo que es la radio ni el mundo digital. O sea, ahí y usted nos dio muchas luces de la cruda realidad o dura realidad o la falta de regulación frente a este tema, porque usted planteaba, es cierto que usted muy bien lo dijo, las plataformas no quieren ser reguladas. Entonces igual hay un punto ahí muy medular. Lo otro que usted también nos plantea es que el que está más avanzado a nivel mundial es, bueno, la Unión Europea en este sentido. Otro punto que quisiera también consultar es que ¿qué pasa con los organismos internacionales? Porque también de esta conversación también desprendo que falta también regulación de los organismos internacionales que colaboren en aterrizar, ¿cierto?, la legislación a nivel local de los países. Entonces ahí también, yo sé que hay un montón de tratados internacionales que van en dirección de proteger la infancia, pero tiene que conversar también ojalá un tratado internacional que converse también con el regular las comunicaciones. O sea, necesitamos que todos colaboremos y rememos para el mismo lado. Y también, más que nada, eso porque en el fondo usted también nos está dando luces, ¿cierto?, que aquí falta regulación, pero también clarifico el punto de que aquí la libertad de expresión debe conversar. ¿Cómo se protege, ¿cierto?, lo que es la protección en general de la infancia, que el mismo Consejo tiene como también objetivo principal, y basado al ejemplo que colocaba también la colega aquí que me antecedía, creo también que no hay que perder el foco, porque aquí estamos hablando también de qué se expone, lo concreto sería lo que se expone en las redes sociales, donde no hay regulación, y se está haciendo la promoción, apología, ¿cierto?, a la pornografía infantil, la explotación sexual, uso de armas, drogas ilícitas. En el fondo la narcocultura está envolviendo, en el fondo, delitos. Entonces el contexto que queremos encapsularlo ahí para que no también se expanda. Pero también una pregunta que va en relación a cómo ve usted también, que quizá, y ahí más que nada nos sirve también de insumo, cómo avanzamos en esto, porque quizá en lo práctico ustedes deberían tener una extensión a llamar a la radio y el mundo digital. Ahí también va la gran pregunta. ¿Y qué piensa usted al respecto? Gracias, y le doy la palabra a la diputada Romero. Sí, yo solo breve para clarificarlo. Nosotros en ningún caso, o por lo menos mi intervención, en ningún caso tiene relación con defender la narcocultura, sí, porque entiendo que ni nada por el estilo. Sino que más bien, ¿cuál es el límite de la prohibición que el Estado puede hacer hacia las personas? Entendiendo que el argumento anterior tiene relación con cuando se genera ese límite, ¿qué consecuencias tiene? Eso, básicamente. Gracias, diputada. Le doy la palabra a don Mauricio. Gracias, presidenta. Tengo una impresión de que yo creo que se puede abordar como conjunto las observaciones que se han hecho del siguiente modo y despejar algunas cosas. Lo primero es que dentro del horario de protección actualmente establecido, ninguno de los contenidos que están mencionados en el proyecto deben ser emitidos. Y si son emitidos, existe una sanción administrativa por parte del Consejo que va desde la amonestación hasta 1000 UTM. Una sanción que no se ha fijado mucho, pero porque tal como ustedes señalan, esos contenidos descritos del modo como aparece en el proyecto de ley precisamente contravienen la formación de las infancias. Entonces, hacer apología de la narcocultura, debo decir que en el horario de protección lo que pudiera a veces representar un riesgo en ese sentido es las noticias en los matinales. Entonces, sabemos que los matinales han ido incrementando la presencia de noticias, digamos, en su interior por sobre el contenido magacinesco con que se iniciaron, digamos. Entonces, pero en términos generales, yo diría que exhibición de estos contenidos no debieran ocurrir. Y si llegan a ocurrir, son sancionados. En consecuencia, despejemos el horario de infancia,
que hoy día, el horario de protección que hoy día rige hasta las 22 horas. El problema se plantea luego de las 22 horas, que es el horario de adulto, donde las personas que están viendo la televisión, la presunción de la ley es que son de criterio formado. Y en consecuencia tienen la capacidad, la racionalidad para poder apreciar obras de arte, exhibir contenidos, digamos, que pudieran eventualmente tener estos contenidos. Entonces, yo tengo la impresión de que el proyecto de ley está apuntando de alguna manera a esa zona más como en el aire, como no tan regulada que es el horario de adulto, por un lado, y segundo, está buscando consagrar una sanción de cárcel. Yo creo que ahí, al plantear una sanción de cárcel, ya estamos hablando de quien debiera dictar esa sentencia, que es un órgano judicial, que es el órgano judicial. Ya no es una cuestión administrativa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, en términos generales, yo creo que puede haber tranquilidad en términos de que en el horario de protección estos contenidos no son exhibidos, y si llegan a ser exhibidos, hay sanciones, existen. Tal como ha señalado el diputado. No, estoy de acuerdo. Eso, por supuesto, eso sin discusión. Pero respecto solo de la televisión abierta, en el horario de protección de infancia es muy difícil que estos contenidos sean exhibidos. Fuera del horario de protección de infancia se plantea la discusión y la tensión que han planteado, por su intermedia presidenta, las diputadas, respecto a la tensión que se produce entre la libertad de información, la libertad de creación artística y estos otros criterios, digamos. ¿Es posible, cómo es posible resolver la colisión que se produce entre ambos puntos de vista, puntos de vista? Creo que entregar a un órgano administrativo esa discusión me parece que no corresponde. En las democracias los órganos administrativos sancionan determinado tipo de conducta cuando son graves, como las que establece el proyecto de ley, los tribunales. Y ciertamente en ese sentido no tengo mucha opinión, o sea, está bien que los tribunales resuelvan si efectivamente se configura el tipo que se pretende crear. Pero en términos administrativos, digamos, en el caso del Consejo, yo creo que administrativamente es muy difícil poder establecer una sanción distinta a la penal. Además que en el caso de que se consagra una sanción penal, incurriríamos en lo que se llama el principio de non bis in idem, sancionar 2 veces por un mismo hecho. Entonces, creo que de ese modo queda un poco más despejado respecto al rol del Consejo, y que se refiere solo a la televisión abierta, que en el horario de protección es muy difícil que estos contenidos se exhiban. Fuera del horario de protección, si se exhiben hay que resolver si efectivamente vulneran de manera grave, digamos, la libertad de expresión o la libertad de creación, pero dado que lo que se pretende es sancionar penalmente, hay que entregarlo a los tribunales. En ese caso el Consejo deberá inhibirse de conocerlo, dado que existe un tribunal. Ahora, si usted, ya que me dio la palabra, me permitió hablar, creo que efectivamente el problema es que sobre regular solo un medio, que es la televisión abierta, deja todo el resto de las plataformas, digamos, a lo que quieran hacer. Y eso creo que no tiene mucho sentido, porque no los va a poder regular. Y además, a la hora de establecer un tipo penal de esta naturaleza, es súper importante establecer el responsable, porque alguien tiene que ser castigado. En general, las responsabilidades son individuales, salvo excepciones, las personas jurídicas, digamos, que están consagradas delitos de tipo terrorismo, qué sé yo, pero en general son sanciones individuales. Entonces, cuando se va a sancionar la exhibición de estos contenidos eventualmente, especulando de que llegara a consagrarse el proyecto de ley, ¿quién es el responsable de la exhibición de ese contenido, por ejemplo, una plataforma que está en Nueva Zelanda? Entonces, ahí hay una discusión, ¿cómo se operacionaliza? Pero para no meterme en ese campo, digamos, lo concreto es que creo que el horario de protección salvaguarda en gran medida la no exhibición de contenidos que son dañinos para la formación de las infancias. Tomo el guante en el sentido de tener una especial salvaguarda respecto de efectivamente no favorecer ese tipo de contenido, porque si bien no hay una relación automática de formación de las infancias por una pantalla, ciertamente tiene una influencia. Y en ese sentido, en el Consejo somos cuidadosos de que no se exhiban contenidos que transgredan aquello. Eso es presente. Yo quiero hacer una precisión, porque yo entiendo que ustedes como Consejo Nacional ya regulan y están fiscalizando y cumplen muy bien su rol.
Sí, lo que pasa es que nosotros les invitamos porque evidentemente esa experiencia y la realidad de cómo se regula todo esto en nuestro país está al debe. Y ahí es donde mi pregunta faltó ahí, que si ustedes les parece que también a ustedes se les incorpore, como les decía, en su rol fiscalizador, la televisión, el mundo digital, en el área administrativa, obviamente, dentro de lo que ustedes ya tienen. Se entiende la arista judicial va por otra área, pero más que nada era eso para clarificar. Sí. Por favor. Sí. Bienvenida a las nuevas atribuciones, pero en materia de ley. Sí, Presidenta, quedó un punto pendiente que tiene que ver con los organismos internacionales. Debo decir que la UNESCO... Disculpe, vamos a extender unos minutos la sesión, 10 minutos la sesión. Tiene la palabra. UNESCO, UNICEF juega un rol crucial en el trabajo de formación de audiencia. De hecho, la UNESCO lidera el desarrollo de las plataformas de fiscalización de los contenidos audiovisuales. La UNESCO ha desarrollado parte importante de lo que se terminó legislando como las directivas de servicios audiovisuales y de los negocios audiovisuales en Europa. Entonces, ahí los organismos internacionales están jugando un rol que no es muy público, primero. Debería ser más público, sin duda. Segundo, respecto a la formación de las infancias, la UNICEF, y yo creo que el defensor de la niñez es un expertísimo en esa materia, ha desarrollado una serie de criterios estrictísimos respecto de la formación de las infancias que están asociados a los estadios de desarrollo psicoevolutivo. Docente, Presidenta. Entonces, no es lo mismo las audiencias para niños de 6 años, el contenido de 6 años que un niño de 17 años. Entonces, hay material acumulado. Ahora, respecto de más atribuciones, o sea, creo que es necesario discutirlo, por lo menos. Y nosotros tenemos pensado en el mes de agosto hacer un gran encuentro universitario, la academia, para evaluar la televisión desde su inicio hasta ahora y tareas pendientes. Donde la pregunta es, ¿qué pasa con el contenido audiovisual? Es decir, aquello que es idéntico a la televisión en términos de contenido, pero que no sale por la televisión sino por otras plataformas. ¿Quién lo regula? ¿Se puede? ¿Se debe? Es la pregunta que queremos abordar. Pero por supuesto, la Comisión de Cultura ya está invitadísima. Por supuesto. Muchas gracias, don Mauricio. ¿Alguna otra consulta a los colegas? ¿No? Ya. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la estación, esta se levanta. Muchas gracias, don Mauricio, y todo su equipo también que le acompañó. Gracias.